Esto es Matemáticas Súper Explicadas. Y esta es la lección 36 del libro de desafíos matemáticos de sexto grado. El título es ¿Cuál es el sucesor? Y la consigna dice: en parejas lleven a cabo las siguientes actividades. Número 1. Representen en una recta numérica los números naturales indicados e identifiquen entre ellos un tercer número natural. Y la pregunta es: ¿qué es un número natural? Los números naturales son los que usamos para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta el infinito y más allá. A veces podemos encontrar en algunos sitios de internet que consideran el 0 como un número natural, pero no, el 0 fue inventado mucho después, ya que no surgió de manera natural. En cambio, la necesidad de contar provocó el surgimiento de esos números de una forma natural. Por eso se llaman números naturales. Bien, pues esto parece que está muy fácil. Aquí en esta recta que tenemos en el inciso A, nos piden ubicar el 6 y el 8 y encontrar un tercer número natural entre estos dos. ¿Y dónde debo poner el 6 y el 8? Pues como no hay ningún señalamiento, los puedes poner en cualquier parte. Pero obviamente sería ridículo que pusieras aquí el 6 y aquí el 8, teniendo todo este espacio para utilizar. Así que lo mejor es ubicarlos de tal manera que no se vea tan pequeñito el espacio que ocupan. Vamos a poner aquí el 6 y obviamente el 8 debe estar a la derecha. Ahora, nos piden identificar otro número natural que esté entre esos dos. ¿Y qué significa eso? Que tiene que ser mayor que 6 y menor que 8. Esta es la pregunta más difícil de todo el libro. Pero como tú eres bien inteligente, ya tienes en la mente la respuesta. Y la respuesta es 7, que deberá estar ubicado exactamente a la mitad entre el 6 y el 8. Ya que llevan una secuencia lógica. En la siguiente recta tenemos que ubicar el 4 y el 5. ¿Y dónde los vamos a ubicar? Pues nuevamente donde tú quieras. Podría ser por aquí y por acá. Aquí el 4 y aquí el 5. Pero ahora tenemos que encontrar un tercer número natural que esté entre esos dos. Que sea mayor que 4 y menor que 5. Así que aquí le piensas un poquito y tratas de encontrar una respuesta. Bien, ¿qué número natural se te ocurrió poner entre el 4 y el 5? ¿El 9? ¿El 12? ¿El 628? Pues obviamente no, ya que para representar en la recta un número entre el 4 y el 5, significa que tiene que ser mayor que 4 y menor que 5. Y no existe ningún número natural que se pueda poner entre esos dos porque llevan una secuencia numérica de 1, 2, 3, 4, 5. Y como 4 y 5 son consecutivos, pues no hay otro entre ellos dos. Así que si tú también te diste cuenta de que aquí no se puede poner ningún número, estás en lo correcto. Así se va a dejar porque no hay número natural que puedas poner entre 4 y 5. Pero ahora vamos a ver el número 2, porque aquí las cosas cambian. Dice: representen en una recta numérica los números decimales indicados e identifiquen entre ellos un tercer número decimal. Y en el inciso A tenemos 1.2 y 1.3. Nos acercamos un poco más para verlo más claramente. Y aquí nuevamente, ¿dónde ponemos el 1.2 y el 1.3 para empezar?
pues podemos ponerlos también en los extremos para ocupar toda la recta. Y en este caso va a convenir hacerlo así. Ahora, entre 1.2 y 1.3 tenemos que poner otro número decimal que sea mayor que 1.2 y menor que 1.3. Eso significa que si aquí quieres poner 0.26, pues obviamente no va ahí, ya que ese número no es mayor que 1.2, quedaría a la izquierda en la recta numérica. Igual si pones 2.8 no puede ser, porque 2.8 es mayor que 1.3 y entonces va a estar a la derecha de 1.3. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque todo parece indicar que después de 1.2 sigue 1.3 y luego 1.4 y entonces no puede haber otro número decimal entre esos dos. Pero ¿qué crees? Sí hay. Y todo se resuelve agregándole un 0 a estos dos números decimales, para que queden como 1.20 y 1.30. Y así es muy fácil ver que entre esos dos sí hay más números decimales. ¿Pero acaso no estamos haciendo trampa aquí? ¿Qué no estamos cambiando los números cuando le agregamos esos ceros? ¿A poco es lo mismo 1.2 que 1.20? ¿O 1.3 que 1.30? ¿Se vale hacer eso? ¿Agregar ceros nada más porque sí? ¿Acaso 1.2 es lo mismo que 1.20? Esa es la pregunta del millón. Porque aquí lo que tenemos es un entero y dos décimos. Y del otro lado tenemos un entero 20 centésimos. ¿Y eso es lo mismo? Pues vamos a analizarlo de la siguiente manera. La parte entera permanece igual, sigue siendo un entero. Lo que cambia es la parte decimal. Y de un lado tenemos 2 décimos y del otro lado tenemos 20 centésimos. Pero tú que estás en sexto año sabes perfectamente bien que 2 décimos decimal se puede expresar también como fracción. Y se escribe así, 2 sobre 10, 2 décimos, se lee igual. Y del otro lado tenemos 20 centésimos que como fracción serían 20 centésimos, 20 sobre 100. Entonces, ¿estamos diciendo que 2 décimos es lo mismo que 20 centésimos? Pues claro que sí, y lo vamos a demostrar. Cuando obtenemos fracciones equivalentes, acostumbramos multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Y en este caso, 2 décimos lo voy a multiplicar por 10 en el numerador y por 10 en el denominador. Y lo que se obtiene es 20 centésimos, porque 2 por 10 20 y 10 por 10 100. Pero 10 décimos es un entero. Así que en realidad multipliqué 2 décimos por 1. Y cualquier cantidad multiplicada por 1 nos da lo mismo. Por esa razón, 2 décimos es equivalente a 20 centésimos. Es lo mismo. Y con los decimales ocurre lo mismo cuando le agregamos un 0. Se obtiene un número equivalente. Tú en tu calculadora puedes escribir 1.20 o 1.200 milésimos o 1.2010 milésimos y cuando presiones el signo de igual, te lo va a convertir en 1.2, porque la calculadora sabe que es lo mismo. Todos esos ceros a la derecha de los decimales no tienen valor, no le cambian el valor al número, así que sin preocupaciones, sí se vale agregar ceros al final de los decimales y los números siguen siendo los mismos. Y esto significa que entre 1.2 y 1.3 podemos poner todas estas respuestas, desde 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 hasta 1.29. Y todos estos decimales que están adentro son una posible respuesta. Tú no necesitas poner todos estos números, ni tampoco dividir en 10 partes este segmento de recta. ¿Cuál de estas respuestas vas a elegir? Sea la que sea, trata de colocarla en su lugar correcto.
Si eliges 1.22, no lo vayas a poner donde va el 1.28 porque tu maestro va a decir que no es correcto. Entonces, yo recomiendo que elijas 1.25, ya que queda exactamente al centro de 1.20 y 1.30. Y en el inciso B nos piden encontrar también un número decimal que esté entre 1.23 y 1.24. Y resulta que esos dos números están aquí arriba. O sea, no conformes con hacernos batallar para encontrar un decimal entre 1.2 y 1.3, todavía quieren que encontremos otro entre esos dos pequeñísimos espacios. Aquí nuevamente la parte fácil es colocar el 1.23 y 1.24. Y como ya viste cómo se resolvió el inciso A, aquí le vas a poner una pausa y vas a hacer un esfuerzo mental grande para tratar de encontrar un número decimal que se encuentre entre estos dos marcados en la recta. Muy bien, vamos a verificar tu respuesta a ver si coincide con la que obtenemos aquí. Ya habíamos dicho que a los números decimales se les puede agregar un 0 a la derecha y eso no altera su valor. Así que estos números podrían quedar también de la siguiente manera y sigue siendo la misma cantidad. Un entero con 23 centésimos es lo mismo que un entero con 230 milésimos. Y un entero 24 centésimos es lo mismo que un entero 240 milésimos. Y ya teniendo esas dos cantidades, que parece que es como un 1230 y un 1240, entonces es fácil encontrar un número que esté entre esos dos. Y el más viable podría estar al centro, que sería 1.235. Claro que también podrías haber elegido 1.231, 1.232, 1.233 y así sucesivamente hasta 1.239. Así que si tu respuesta fue cualquiera de estas cantidades, estás en lo correcto. Pero recuerda que nada más vas a poner una. Y ahora sí, vamos a las preguntas. Con base en las actividades anteriores, respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sucesor de 6? ¿Qué número sigue de 6? Pues esa pregunta hasta tu hermanito de 5 años la puede contestar. La respuesta sabemos que es 7. Qué difícil está esto, ¿verdad? Inciso B. ¿Todos los números naturales tienen un sucesor? Y la pregunta difícil es ¿por qué? Aquí si tú dices que sí, tienes que poner por qué. Si dices que no, tienes que poner por qué no. Así que aquí trata de pensar en estas dos respuestas, anótalas con lápiz por si acaso y regresas a verificar lo correcto. Muy bien, las respuestas son las siguientes. Obviamente sí, todos los números naturales tienen un sucesor. ¿Por qué? Aquí puede haber varias respuestas. Alguien pudo poner porque siempre podemos seguir contando. O también, si le sumamos 1, tenemos un siguiente número, el sucesor. A mí la respuesta que más me gusta es porque son infinitos. Y si pusiste que es porque los números naturales no tienen fin, es lo mismo. Pero si pusiste que a todo número natural siempre se le puede sumar 1 para obtener el siguiente, eso a casi nadie se le ocurre, pero es lo mismo. Y ahora vamos con las preguntas más complicadas. Inciso C. ¿Cuál es el sucesor de 1.2? Aquí sí hay que pensarle bien. ¿Qué número crees que sigue de 1.2?
Tienes 5 segundos para pensarlo. Espero que no te hayan puesto un comercial y que ya tengas una idea. Pero aquí hay algo sorprendente que ocurre con los números decimales. Si tú dijiste que el número que sigue de 1.2 es 1.3, que aquí los tenemos, no puede ser, ya que entre 1.2 y 1.3 encontramos todas estas respuestas. Todos esos decimales están entre esos dos, 1.2 y 1.3. Así que no puede ser que 1.3 sea el sucesor de 1.2. Y si estás pensando entonces que es 1.21, tampoco. Porque de la misma manera que entre 1.23 y 1.24 había más números decimales, igual entre 1.20 y 1.21 existen más números decimales. ¿Te das cuenta que no es posible encontrar un decimal siguiente en los decimales? Así que la respuesta es que no tiene, no hay, no existe. Cualquiera de esas tres que hayas anotado es correcto. No tiene, no hay, no existe, no se puede. Inciso D. ¿Todos los números decimales tienen un sucesor? No, ninguno tiene. ¿Por qué? Es lo que se tiene que comprender con esta lección. Así que aquí le vamos a poner una pausa y vas a pensar durante unos momentos qué pondrías aquí, aunque no lo anotes. Nada más piénsalo de tu propia mente y luego regresas a verificar cuál es la conclusión. Muy bien, vamos a ver, independientemente de todo lo que se te haya ocurrido, que pueden ser muchas cosas, la conclusión final es la siguiente. Porque entre dos decimales siempre hay otros decimales. Siempre podemos encontrar entre dos números decimales otros que sean mayores que el primero y menores que el segundo. Y esa es una característica o propiedad que tienen los números decimales. Así, entre 1.2 y 1.3 podemos hacer una ampliación, como se ve aquí, y entre esos dos decimales existen más decimales. Y entre 1.23 y 1.24 también podemos hacer una ampliación, como se ve aquí, y dentro de esos dos números también podemos encontrar más decimales, como este, 1.235 o este, 1.236. Obviamente aquí ya son milésimos porque se entiende que le agregamos ceros a 1.23 y a 1.24, convirtiéndolos en un entero 230 milésimos y un entero 240 milésimos, y así es fácil encontrar más decimales adentro. Y antes de terminar, déjame decirte algo más sorprendente. ¿Cuántos decimales crees tú que existan entre 1.235 milésimos y un entero 236 milésimos? Pues aunque no lo creas, entre esos dos números decimales hay infinitos números decimales. Y ahora sí, con eso terminamos. Espero que ya estés suscrito y si te fue de utilidad, no olvides dejar un like para que me apoyes con este trabajo. Nos vemos en los siguientes desafíos.